Existe un secreto que separa a los hombres que construyen imperios de aquellos que mendigan migajas en las mesas del poder. No es la inteligencia, no es el talento, tampoco la suerte. Es algo más antiguo, más peligroso, más efectivo. Es la capacidad de ver el mundo tal como es, no como desearíamos que fuera. Maquiavelo lo entendió cuando escribió El Príncipe en 1513. Observó cómo los gobernantes compasivos perdían sus tronos, mientras los calculadores los conservaban. Descubrió que la virtud moral no garantiza el triunfo, pero la virtud estratégica, sí, en la historia, está escrita con la tinta de aquellos que supieron separar sus sentimientos de sus decisiones. Cada día te enfrentas a un campo de batalla invisible. Cada conversación es una negociación de poder. Cada decisión es un movimiento en un tablero que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando, mientras otros reaccionan desde sus impulsos, desde sus miedos infantiles, desde sus necesidades desesperadas de aprobación. Existe una minoría que observa, calcula y ejecuta con precisión quirúrgica. Estos individuos no son más inteligentes que tú. Simplemente han comprendido una verdad fundamental. Las emociones son instrumentos, no amos. La mentalidad fría no es la ausencia de sentimientos, es la presencia de control absoluto sobre ellos. Es la diferencia entre el guerrero que siente miedo pero avanza y el cobarde que permite que el miedo lo paralice. Ambos experimentan la misma emoción. Solo uno ha aprendido a domesticarla. Maquiavelo escribió en Discursos sobre la primera década de Tito Livio que los hombres deben ser acariciados o aplastados, porque se vengan de las ofensas leves, pero no pueden hacerlo de las graves. Esta observación revela una verdad sobre el poder en la tibieza. Es fatal. Las decisiones mediocres nacen de la incapacidad de elegir con convicción. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, estás en una encrucijada. Puedes continuar viviendo como has vivido hasta ahora, permitiendo que tus emociones dicten tu destino. O puedes comenzar el proceso de transformación más brutal y necesario de tu existencia. Este no es un camino de motivación vacía, ni de frases inspiradoras que se evaporan al primer obstáculo. Es un entrenamiento en la arquitectura del poder personal. Es aprender a ver el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento cuenta, y donde la ingenuidad se paga con la derrota. La primera lección que debes interiorizar es esta. El mundo no premia las buenas intenciones, premia la efectividad. Puedes tener el corazón más noble, los valores más elevados, la ética más pura, pero si tus decisiones son emocionales, impulsivas y reactivas, fracasarás, no porque seas mala persona, sino porque el universo no opera según principios morales, opera según principios de causa y efecto. Maquiavelo lo expresó sin ambigüedad, en donde la voluntad del pueblo es buena, los efectos son buenos, pero también advirtió que la voluntad sin método es impotencia. Los filósofos estoicos como Marco Aurelio enseñaron que no controlamos lo que sucede, pero sí controlamos cómo respondemos. Esta es la esencia del dominio interno. Cuando alguien te insulta, no te han herido. Tu reacción emocional te hiere. Cuando una oportunidad se cierra, no has perdido. Tu interpretación de esa pérdida te derrota. El poder real no reside en controlar el mundo externo, sino en gobernar tu mundo interno con mano de hierro. Esta es la fortaleza que ningún enemigo puede conquistar, el territorio que solo tú gobiernas. La psicología oscura nos enseña que la mayoría de las personas son predecibles. Actúan según patrones emocionales que pueden ser identificados, anticipados y utilizados. No se trata de manipulación maliciosa, sino de comprensión estratégica. Cuando entiendes que el ser humano promedio toma el 90% de sus decisiones desde el miedo, la necesidad de aprobación o el deseo de placer inmediato, obtienes una ventaja devastadora. Mientras ellos son esclavos de esos impulsos, tú eres el arquitecto que diseña sus movimientos sin que lo noten. La mentalidad fría te convierte en un observador,
Antes que en un actor. Antes de decidir, observas. Antes de reaccionar, analizas. Antes de hablar, evalúas el costo de cada palabra. Esta disciplina del silencio interno es lo que separa al maestro del aprendiz. El aprendiz habla para llenar el vacío de su inseguridad. El maestro habla solo cuando sus palabras tienen poder. Maquiavelo advirtió: en quien poco piensa, yerra mucho. La velocidad en la acción es valiosa, pero solo cuando está precedida por la lentitud en la contemplación. Imagina que tu mente es un reino. En este momento, ese reino probablemente está en guerra civil. Diferentes emociones luchan por el control. El miedo quiere que huyas. La ira quiere que ataques. La ansiedad quiere que te paralices. El deseo quiere que corras hacia placeres destructivos. Este caos interno es la norma para la mayoría. Pero tú no serás la mayoría. Tú establecerás un gobierno interno donde la razón estratégica es el monarca absoluto. Y todas las demás facultades son consejeros que pueden hablar, pero no decidir. Capítulo 2. La arquitectura de la decisión fría. Cada decisión importante que tomas pasa por 3 filtros que determinan su calidad. El primer filtro es emocional, aunque sientes respecto a esta decisión. El segundo filtro es social. ¿Qué pensarán otros si tomas este camino? El tercer filtro es estratégico, en qué consecuencias objetivas producirá esta elección. La mayoría se detiene en el primer filtro. Algunos llegan al segundo. Casi nadie alcanza el tercero. Aquellos que lo hacen dominan. Maquiavelo observó que los gobernantes exitosos no preguntaban ¿qué es lo correcto?, sino ¿qué es lo efectivo? Esta distinción no es amoral, es realista. En El Príncipe escribió: un príncipe debe ser como el zorro para conocer las trampas, y como el león para aterrorizar a los lobos. Esta metáfora encierra una verdad sobre la dualidad necesaria del poder. La inteligencia sin fuerza es impotente. La fuerza sin inteligencia es autodestructiva. La mentalidad fría integra ambas en una síntesis mortal. Cuando enfrentes tu próxima decisión difícil, aplica el método de las 3 preguntas mortales. Primera pregunta: ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No para obedecer a esa emoción, sino para identificarla y neutralizarla. Segunda pregunta: ¿qué haría una persona sin ninguna conexión emocional con esta situación? Esto te permite ver con claridad estratégica. Tercera pregunta: dentro de 5 años, ¿qué decisión habré deseado tomar en este momento? Esta perspectiva temporal te libera de la urgencia artificial del presente y te conecta con tu yo futuro, que siempre es más sabio. Los psicólogos han demostrado que las decisiones tomadas bajo estrés emocional son consistentemente peores que aquellas tomadas en estado de calma. El cortisol, la hormona del estrés, literalmente reduce tu capacidad cognitiva, estrecha tu campo de visión, te hace reactivo en lugar de proactivo. Por eso la pausa es poder. Cuando sientes la urgencia de decidir inmediatamente, esa es precisamente la señal de que debes detenerte. La urgencia es casi siempre una ilusión diseñada para hacerte elegir mal. Considera la diferencia entre arrepentimiento y responsabilidad. El arrepentimiento es una emoción paralizante que mira al pasado con impotencia. La responsabilidad es una postura activa que extrae lecciones y avanza. La mentalidad fría no te exime de errores, pero sí te exime de la autocompasión. Cuando una decisión falla, no te preguntas ¿por qué soy tan estúpido? Te preguntas ¿qué información me faltó? Y ¿cómo ajusto mi proceso? Esta diferencia parece sutil, pero es la diferencia entre la evolución y el estancamiento. Maquiavelo también entendió que el poder no es estático, es dinámico. En discursos escribió: en los cambios siempre dejan piedras angulares para la construcción de algo nuevo. Cada decisión que tomas no solo afecta a tu presente, sino que construye o destruye posibilidades futuras. Esto significa que debes evaluar cada elección no solo por sus resultados inmediatos, sino por las puertas que abre o cierra. Una decisión
puede parecer ventajosa hoy, pero si cierra caminos estratégicos para el mañana, es una trampa disfrazada de oportunidad. El concepto de apalancamiento es fundamental. Una decisión apalancada es aquella que produce múltiples beneficios con una sola acción. Por ejemplo, elegir invertir tiempo en desarrollar una habilidad rara no solo te hace más valioso, sino que también te diferencia, te da confianza, abre redes de contacto y genera oportunidades imprevistas. Una decisión no apalancada es aquella que solo produce un beneficio singular y temporal. La mentalidad fría te entrena para reconocer estas diferencias antes de actuar. Existe también el concepto de opcionalidad. Las mejores decisiones son aquellas que mantienen abiertas múltiples opciones futuras. Las peores son aquellas que te encierran en un solo camino. Por eso los contratos perpetuos son peligrosos. Por eso las promesas absolutas son imprudentes. Por eso los compromisos irreversibles deben ser examinados con lupa. La flexibilidad estratégica es una forma de poder. Quien puede cambiar de dirección sin colapsar emocional o financieramente, tiene una ventaja inmensa sobre quien está rígidamente comprometido. La psicología del compromiso y consistencia muestra que, una vez que tomas una decisión públicamente, tu cerebro luchará por mantenerla, incluso cuando la evidencia demuestre que es errónea. Esto se debe al sesgo de confirmación y a la disonancia cognitiva. La mentalidad fría te protege de esta trampa porque tu identidad no está atada a tus decisiones pasadas. Puedes cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu yo anterior. Esta flexibilidad cognitiva es la marca del pensador superior. Capítulo 3. En el silencio. Como arma estratégica, existe un poder que la mayoría desprecia por ignorancia. El poder del silencio. No el silencio pasivo del tímido, sino el silencio activo del estratega. Maquiavelo comprendió que las palabras precipitadas son cadenas autoimpuestas. En la corte, quien hablaba primero revelaba su posición. Quien hablaba último podía adaptar su respuesta. El silencio no es ausencia de comunicación, es la forma más sofisticada de comunicación. Cuando guardas silencio en una negociación, la otra persona siente presión para llenar ese vacío. Empiezan a hablar más de lo necesario, revelan información que no debían. Hacen concesiones para romper la incomodidad. El silencio estratégico es una herramienta de extracción de información. Mientras tú callas, ellos exponen. Mientras tú observas, ellos actúan desde su inseguridad. Esta simetría te otorga ventaja. La disciplina del silencio también aplica internamente. Tu diálogo interno es incesante. Una voz que constantemente comenta, juzga, critica, fantasea. Este ruido mental consume energía cognitiva y distorsiona la percepción. La meditación, en su esencia, es el entrenamiento para silenciar esa voz. No para eliminar los pensamientos, sino para dejar de identificarte con ellos. Cuando logras observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando, obtienes distancia psicológica. Y con esa distancia, obtienes control. Los estoicos practicaban premeditatio malorem, la visualización de lo peor que podría suceder. Esto no era pesimismo, era preparación. Séneca escribió en El hombre que ha anticipado las desgracias, puede enfrentarlas con calma. Cuando ya has contemplado mentalmente el fracaso, la pérdida, la traición, estas posibilidades pierden su poder de paralizarte. La anticipación es armadura psicológica. En las negociaciones de poder, quien necesita menos, gana más. Esta es una ley inmutable. Si entras a una negociación con necesidad desesperada, esa necesidad se transparenta en tu lenguaje corporal, en tu tono, en tus concesiones prematuras. Pero si entras con desapego genuino hacia el resultado, con la certeza de que tienes alternativas, tu posición se fortalece automáticamente. Maquiavelo observó que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. El amor implica necesidad, el temor implica respeto, y el respeto nace del poder percibido. El silencio también es fundamental.
después de una decisión. Una vez que has elegido, ciertas personas te cuestionarán, te pedirán explicaciones, intentarán que justifiques tu elección. Esto es una trampa. Cada vez que explicas, debilitas. Cada vez que justificas, transfieres poder. La mentalidad fría te enseña a responder con simplicidad. He decidido un punto sin elaboración, sin defensividad. Quien se siente obligado a explicar sus decisiones está pidiendo permiso. Quien simplemente informa su decisión está ejerciendo soberanía. La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre la esclavitud y la libertad. Reaccionar es automático, emocional, predecible. Responder es deliberado, calculado, estratégico. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio. En ese espacio reside tu poder. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, comprendió que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva la libertad de elegir su actitud. Esta es la última de las libertades humanas. Nadie puede quitártela, a menos que tú la entregues. Capítulo 4. La geometría del poder personal. El poder no es lo que posees, es lo que otros creen que posees. Esta percepción es más valiosa que la realidad. Un hombre con recursos limitados, pero con la reputación de ser implacable, tiene más poder operativo que un hombre rico, pero percibido como débil. Maquiavelo escribió: es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Esta afirmación escandaliza a los ingenuos, pero es descriptivamente cierta. El temor genera respeto. El amor sin respeto genera abuso. La estructura del poder personal descansa sobre 4 pilares. El primer pilar es la competencia. Ser excepcionalmente bueno en algo valioso. El segundo pilar es la reputación. Otros deben saber que eres excepcionalmente bueno. El tercer pilar es la red. Debes estar conectado con personas que controlan recursos y oportunidades. El cuarto pilar es el control emocional. Debes ser impermeable a la manipulación y la presión. Si falta alguno de estos pilares, tu poder se tambalea. La competencia sin reputación es invisibilidad. Puedes ser el mejor en tu campo, pero si nadie lo sabe, tu habilidad no genera oportunidades. Por eso, la autopromoción estratégica no es vanidad, es necesidad. Debes comunicar tu valor sin arrogancia, con hechos, con resultados tangibles, con testimonios de terceros. El boca a boca es la forma más poderosa de reputación, porque viene con credibilidad prestada. La reputación sin competencia es fraude. Puedes engañar temporalmente, pero la realidad siempre emerge. Y cuando la fachada colapsa, la caída es devastadora. Por eso la integridad no es solo moral, es estratégica. Tu palabra debe tener valor. Tus compromisos deben cumplirse. Tu trabajo debe superar expectativas. Esto construye capital reputacional que puedes capitalizar durante décadas. La red sin competencia ni reputación es parasitismo. Conocer personas influyentes no te hace influyente, te hace un contacto más en su lista. Pero si combinas competencia, reputación y red, entonces cada conexión se multiplica, porque no solo conoces gente, sino que esa gente te respeta y te refiere. La diferencia entre networking superficial y construcción de relaciones de poder está en el valor que aportas. El control emocional sin los otros 3 pilares es insuficiente. Puedes ser un monje estoico, pero si no tienes habilidades valiosas, reputación sólida ni red estratégica, tu serenidad es impotente. Sin embargo, cuando combinas los 4 pilares, te conviertes en una fuerza imparable. Eres competente en tu ejecución, respetado en tu campo, conectado en tu industria e inquebrantable en tu psicología. Maquiavelo también advirtió sobre la dependencia. En El Príncipe, escribió que jamás se debe permitir que crezca un desorden para evitar una guerra. Porque no se la evita,
sino que se la posterga en desventaja propia. Esta lección aplica al poder personal. Cada vez que evitas un conflicto necesario, cada vez que pospones una decisión difícil, cada vez que toleras una falta de respeto, estás acumulando debilidad. La confrontación estratégica no es agresión gratuita, es higiene relacional. Las personas prueban tus límites constantemente, no por malicia, sino por instinto. Necesitan saber hasta dónde pueden llegar contigo. Si no estableces consecuencias claras, si no defiendes tus límites con firmeza, esas personas expandirán su invasión de tu espacio, tu tiempo, tu energía. Los límites débiles atraen abusadores. Los límites firmes atraen respeto. Esta es una ley social inmutable. La psicología oscura nos enseña que las personas responden más a las pérdidas que a las ganancias. Este sesgo de aversión a la pérdida significa que la amenaza de retirar algo es más motivadora que la promesa de dar algo. Por eso Maquiavelo aconsejaba mantener siempre la capacidad de causar daño, pero usarla raramente. El poder latente es más efectivo que el poder ejercido constantemente. Quien castiga con frecuencia genera resentimiento. Quien castiga raramente, pero con severidad, genera respeto temeroso. El dominio interno es el requisito del dominio externo. No puedes controlar lo que sucede fuera de ti, si no controlas lo que sucede dentro de ti. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esta comprensión es liberadora. Significa que tu paz no depende de que otros actúen como deseas, sino de cómo interpretas sus acciones. Capítulo 5. La alquimia de la disciplina sostenible. La disciplina no es un sprint, es una maratón sin línea de meta. La mayoría fracasa, no por falta de motivación inicial, sino por sistemas insostenibles. Se comprometen con rutinas imposibles, con estándares inalcanzables, con expectativas fantasiosas. Luego, cuando inevitablemente fallan, interpretan ese fracaso como defecto de carácter en lugar de defecto de diseño. La mentalidad fría te enseña a construir sistemas que funcionan con tu naturaleza, no contra ella. Los hábitos son la infraestructura de la excelencia. Maquiavelo entendió que las instituciones importan más que los individuos. Un sistema bien diseñado funciona incluso con personas mediocres. Un sistema mal diseñado falla incluso con personas excepcionales. Aplica esta lección a tu vida. No dependas de fuerza de voluntad heroica cada día. Diseña tu entorno para que la decisión correcta sea la decisión fácil. Si quieres comer saludable, elimina la comida basura de tu casa. No confíes en tu autocontrol cuando estás cansado y hambriento. Si quieres leer más, deja libros en lugares visibles y tu teléfono en lugares ocultos. Si quieres entrenar consistentemente, ten tu ropa deportiva preparada la noche anterior. Estos son ejemplos de ingeniería de decisiones. Reduces la fricción para comportamientos deseados y aumentas la fricción para comportamientos indeseados. La disciplina también requiere dosificación inteligente. Los músculos necesitan descanso para crecer. La mente necesita recuperación para mantener claridad. Si te exiges al máximo cada día sin pausa, te quemarás. El rendimiento sostenible requiere ciclos en esfuerzo intenso, seguido de recuperación estratégica. Los atletas de élite entrenan duro, pero también programan descansos. Los emprendedores exitosos trabajan con intensidad, pero también protegen tiempo para reflexión. Existe una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Estar ocupado es actividad sin dirección. Ser productivo es actividad alineada con objetivos claros. La mentalidad fría te exige que evalúes cada actividad con una pregunta brutal. ¿Esto me acerca a mis objetivos estratégicos o simplemente consume tiempo? La mayoría llena su vida con urgencias triviales,
para evitar enfrentar prioridades importantes. Esta es una forma de autosabotaje. El principio de Pareto establece que el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Esto significa que la mayoría de lo que haces es ruido. Identificar ese 20% crítico y concentrarte ahí es la diferencia entre mediocridad y maestría. Pregúntate, si solo pudiera hacer 3 cosas en mi trabajo, ¿cuáles serían? Esas 3 cosas probablemente generan la mayoría de tu valor. Todo lo demás es mantenimiento o distracción. Maquiavelo observó que donde hay una gran voluntad, no puede haber gran dificultad. Pero también advirtió contra la terquedad ciega. La persistencia es virtud solo cuando persigues objetivos correctos, con métodos correctos. Persistir en estrategias fallidas no es disciplina, es obstinación. La mentalidad fría te da permiso para pivotar sin sentir que estás renunciando. Cambiar de táctica no es debilidad, es adaptación inteligente. La energía mental es finita. Cada decisión que tomas consume un poco de esa energía. Por eso los líderes exitosos usan uniformes repetitivos, rutinas matutinas idénticas, sistemas automáticos de decisión. No están siendo aburridos, están conservando energía cognitiva para decisiones que realmente importan. Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris. Barack Obama alternaba solo entre 2 trajes. Ambos entendieron que las decisiones triviales drenan recursos mentales necesarios para decisiones críticas. El concepto de momentum es poderoso. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Una persona con impulso positivo encuentra más fácil mantener ese impulso que alguien que está estancado. Por eso los primeros días de cualquier cambio son los más difíciles. Estás venciendo la inercia. Pero una vez que estableces el patrón, el comportamiento se vuelve automático. La clave es sobrevivir esas primeras semanas críticas. La autodisciplina también es contagiosa socialmente. Si te rodeas de personas disciplinadas, su estándar se convierte en tu nuevo normal. Si te rodeas de personas indisciplinadas, su mediocridad arrastra tu estándar hacia abajo. Por eso la selección de tu círculo íntimo es una de las decisiones más importantes de tu vida. No es elitismo, es supervivencia psicológica. Maquiavelo fue claro: los hombres se juzgan por la compañía que frecuentan. Capítulo 6. El dominio del desapego estratégico. El desapego no es indiferencia, es la capacidad de querer algo intensamente, sin que tu paz dependa de obtenerlo. Esta distinción es crucial. Puedes trabajar con dedicación total hacia una meta mientras mantienes equilibrio emocional respecto al resultado. El budismo llama a esto no apego. Los estoicos lo llamaban amor fati, amor al destino. Ambas tradiciones reconocen que el sufrimiento no viene de los eventos, sino de nuestra resistencia a ellos. Maquiavelo comprendió el desapego desde una perspectiva política. En El Príncipe escribió: la fortuna es dueña de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad. Esto significa que aceptas la existencia del azar, de variables incontrolables, de factores externos, pero en lugar de lamentarte por esa realidad, concentras toda tu energía en la mitad que sí controlas. Esta es la esencia del desapego estratégico. Cuando te apegas demasiado a un resultado específico, te vuelves rígido. La rigidez es fragilidad. Cuando las circunstancias cambian, cuando lo inesperado sucede, colapsas porque tu identidad estaba atada a ese resultado único. Pero cuando mantienes desapego, cuando estás comprometido con el esfuerzo pero flexible respecto al resultado, te vuelves adaptable. Y la adaptabilidad es supervivencia. Considera la diferencia entre necesitar y preferir. Cuando necesitas que algo suceda, esa necesidad es una cadena. Te hace vulnerable a manipulación, te genera ansiedad constante, te ciega alternativas. Pero cuando prefieres que algo suceda sin necesitarlo, mantienes poder. Puedes negociar
desde fortaleza. Puedes retirarte si los términos no te favorecen. Puedes explorar opciones sin desesperación. La paradoja del desapego es que aumenta tus probabilidades de éxito. Cuando no estás desesperado, cuando no proyectas necesidad, las personas te respetan más. Las oportunidades te buscan porque proyectas abundancia en lugar de escasez. Los mejores empleos van a quienes no los necesitan desesperadamente. Las mejores relaciones son con quienes no dependen emocionalmente de ti. Esta es una ley social, contraintuitiva, pero real. El desapego también aplica a tu identidad. La mayoría construye su autoestima sobre fundamentos frágiles en su trabajo, su apariencia, sus logros, sus relaciones. Cuando alguno de estos pilares colapsan emocionalmente. Pero si tu identidad está anclada en principios internos, en valores que nadie puede quitarte, en competencias que has desarrollado, entonces eres inquebrantable. Puedes perder el trabajo sin perder tu valor. Puedes envejecer sin perder tu dignidad. Puedes ser rechazado sin perder tu centro. Marco Aurelio enfrentó traiciones, pérdidas familiares, guerras devastadoras. Sin embargo, mantuvo ecuanimidad. Su secreto estaba en esta frase de sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dependía de eventos externos, sino de su interpretación interna. Esto es dominio filosófico aplicado. El desapego estratégico también significa soltar relaciones tóxicas sin culpa. La lealtad es virtud solo cuando es recíproca. Cuando alguien te drena, te manipula, te falta al respeto consistentemente, mantener esa relación no es lealtad, es autodestrucción. La mentalidad fría te da permiso para cortar lazos con frialdad quirúrgica, sin drama, sin explicaciones largas, simplemente distancia creciente hasta la desaparición. Maquiavelo advirtió: a los hombres deben ser mimados o destruidos, pues se vengan de injurias leves, pero no pueden vengarse de las graves. Si vas a terminar una relación, hazlo con claridad definitiva. Los cortes tibios generan resentimientos persistentes. Los cortes limpios permiten que ambas partes sigan adelante. Esta es crueldad aparente, que es en realidad compasión estratégica. Capítulo 7. La forja del carácter inquebrantable. El carácter no es lo que profesas, es lo que haces cuando nadie te observa. Es la brecha entre tus palabras y tus acciones. La mayoría tiene una identidad pública pulida y una realidad privada caótica. Dicen que valoran la salud mientras se envenenan con excesos. Proclaman disciplina mientras procrastinan en secreto. Predican integridad mientras mienten a sí mismos. Esta disonancia interna es corrosiva. La mentalidad fría exige congruencia brutal. Si dices que algo es importante, tu calendario debe reflejarlo. Si afirmas que una relación te importa, tus acciones deben demostrarlo. Si proclamas ambición, tu trabajo debe evidenciarlo. Las palabras son baratas, los hechos son caros, y el universo solo responde a hechos. Maquiavelo entendió que las apariencias importan en política, pero también reconoció que las apariencias, sin sustancia, colapsan eventualmente. En discursos, escribió: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Esto significa que la percepción inicial es visual, pero la relación sostenida requiere sustancia. Puedes engañar temporalmente, pero la realidad siempre emerge. El carácter se forja en las pruebas, no en las comodidades. Cuando todo va bien, cuando tienes recursos abundantes, cuando el viento sopla a tu favor, es fácil ser generoso, paciente, disciplinado. Pero cuando llega la adversidad, cuando los recursos escasean, cuando el viento se vuelve tormenta, ahí se revela quién eres realmente. La crisis no construye carácter, lo expone. Por eso debes forjar tu carácter antes de que la crisis llegue. Debes practicar privaciones voluntarias. Los estoicos lo hacían durmiendo en el suelo ocasionalmente,
ayunando periódicamente, renunciando a placeres temporalmente, no por masoquismo, sino por preparación. Cuando voluntariamente experimentas incomodidad en tiempos de abundancia, desarrollas resiliencia para tiempos de escasez. La integridad también es estratégica. Cuando tu palabra tiene valor, cuando cumples lo que prometes, cuando eres predecible en tu confiabilidad, las personas confían en ti. Y la confianza es la moneda más valiosa en todas las relaciones. Puedes ser brillante, pero si eres poco confiable, tu brillantez es inútil. Puedes ser promedio, pero si eres confiable, tu medianía es valiosa. ¿Existe una distinción crucial entre honestidad y autenticidad tóxica? Algunas personas usan la honestidad brutal como excusa para crueldad innecesaria. Dicen solo estoy siendo honesto, cuando en realidad están siendo hirientes. La mentalidad fría te enseña que la verdad puede ser comunicada con precisión y sin malicia. Puede ser directo sin ser destructivo. Puede ser claro sin ser cruel. El filósofo Epicteto enseñó que existen cosas bajo tu control y cosas fuera de tu control. Las cosas bajo tu control son tus opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Todo lo demás está fuera de tu control. La opinión de otros, el pasado, el futuro, eventos externos. El sufrimiento ocurre cuando intentas controlar lo incontrolable. La paz ocurre cuando enfocas tu energía exclusivamente en lo controlable. Esta distinción es liberadora porque significa que la mayoría de tu ansiedad es autoimpuesta. Te preocupas por lo que otros piensan, pero eso está fuera de tu control. Te lamentas por el pasado, pero eso está fuera de tu control. Te angustias por el futuro, pero eso está fuera de tu control. Cuando sueltas estas preocupaciones inútiles, recuperas inmensa energía mental. El carácter también incluye la capacidad de pedir perdón cuando te equivocas. Esto no es debilidad, es fuerza. Los débiles no pueden admitir errores porque su ego es frágil. Los fuertes pueden decir me equivoqué, lo siento, haré diferente la próxima vez. Esta capacidad de aprender de errores, sin autocastigo, es marca de madurez emocional. Capítulo final, la síntesis del dominio absoluto. Has llegado al final de este recorrido por la arquitectura de la mentalidad fría. Pero el verdadero camino apenas comienza, porque leer sobre el poder no te da poder. Entender la estrategia no te hace estratega. Conocer la filosofía no te convierte en filósofo. Solo la aplicación constante, brutal, implacable de estos principios te transforma. Maquiavelo dedicó su vida al estudio del poder, no por malicia, sino por realismo. Observó que el mundo es arena de competencia, donde los ingenuos pierden y los astutos prevalecen. No inventó estas reglas, simplemente las documentó. Y su legado perdura 5 siglos después, porque las leyes del poder humano son eternas. Cambian las tecnologías, las modas, las ideologías, pero la naturaleza humana permanece constante. La mentalidad fría es tu armadura en este mundo despiadado. No te protege de todos los golpes, pero reduce su impacto. Te permite navegar tormentas que hunden a otros. Te capacita para tomar decisiones que otros evitan. Te concede ventaja en cada negociación, cada conflicto, cada encrucijada. Y con el tiempo, esa ventaja compuesta se convierte en dominio absoluto. Pero con este poder viene responsabilidad. La misma habilidad que puedes usar para construir, otros la usan para destruir. La misma manipulación que puedes emplear éticamente, otros la emplean maliciosamente. Por eso, tu carácter es el fundamento de todo. Poder sin ética es tiranía. Inteligencia sin compasión es crueldad. Estrategia sin propósito es vacío. El verdadero dominio no es sobre otros, es sobre ti mismo. Es la capacidad de sentir ira sin actuar desde ira. Es la capacidad de experimentar miedo sin ser paralizado por miedo. Es la capacidad de desear intensamente sin necesitar desesperadamente. Esta maestría interna es la fuente de toda influencia externa, porque cuando te controlas completamente,
cuando nadie puede manipular tus emociones, cuando eres soberano de tu reino interior, te vuelves invencible. Maquiavelo cerró El Príncipe con un llamado a la acción. No escribió su tratado para que fuera admirado teóricamente, sino para que fuera aplicado prácticamente. Del mismo modo, este conocimiento solo tiene valor si lo implementa. Si cierras este texto y continúas viviendo como antes, has desperdiciado tu tiempo. Pero si tomas aunque sea una lección y la incorporas a tu vida diaria, has iniciado la transformación. Comienza con lo pequeño. La próxima vez que sientas impulso de reaccionar emocionalmente, haz una pausa, cuenta hasta 10. Respira profundo. Observa tu emoción como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. El resto es ejecución. Maquiavelo murió pobre y en desgracia, pero su legado intelectual conquistó siglos. Marco Aurelio fue emperador del mundo conocido, pero su verdadera grandeza está en su filosofía interna, documentada en meditaciones privadas. Séneca enfrentó el exilio y la ejecución, pero sus cartas sobre estoicismo todavía instruyen millones. Estos hombres entendieron que el poder temporal es efímero, pero la sabiduría es eterna. Tú ahora posees esta sabiduría. Has visto detrás del velo, has comprendido las mecánicas del poder, la psicología de la decisión, la filosofía del dominio interno. Lo que hagas con este conocimiento define quién eres. Puedes dejarlo como información inerte en tu memoria o puedes convertirlo en transformación viva en tu carácter. El mundo no espera. Cada segundo que pasa es una oportunidad perdida o aprovechada. Cada interacción es un campo de batalla donde o ganas terreno o lo pierdes. Cada decisión es un ladrillo que construye tu destino o una grieta que lo debilita. No hay neutralidad, solo avance o retroceso, solo evolución o estancamiento, solo dominio o sumisión. Y en este momento, ahora, mientras estas palabras resuenan en tu mente, tienes una elección. Puedes ser uno más de la multitud que lee, asiente, olvida y continúa igual. O puedes ser el raro individuo que lee, entiende, aplica y se transforma. Esa elección no la tomas con palabras, la tomas con acciones, con decisiones, con disciplina diaria, con compromiso inquebrantable. La mentalidad fría no es un destino, es un proceso eterno. Nunca llegas a un punto donde puedes relajarte y declarar maestría completa. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas complejidades, nuevas pruebas, pero cada desafío superado te fortalece. Cada complejidad navegada te agudiza. Cada prueba pasada te templa. Y con el tiempo, te conviertes en algo raro, en un ser humano que piensa con claridad, decide con precisión, actúa con convicción y vive con propósito. Este es el camino de la mentalidad fría. No es fácil, no es popular, no es cómodo, pero es efectivo. Es real, es tuyo, si decides tomarlo. Y una vez que lo tomas, una vez que empiezas esta transformación, descubres algo profundo. No estabas buscando poder sobre otros. Estabas buscando libertad de ti mismo, libertad de tus impulsos destructivos, libertad de tus miedos paralizantes, libertad de tus necesidades desesperadas. Y esa libertad, esa soberanía interna absoluta, es el único poder que importa, porque con ella todo es posible. Sin ella, nada es suficiente. Maquiavelo lo sabía. Los estoicos lo sabían. Y ahora, tú también lo sabes. El resto es ejecución.